Aripuncha mashikuna ñuka shutimay kani. Chunka washapa watakuna runashimita yachakuna kallarirkani. Yurak warmi shina mi karkani. Shinapish ña yachakushpa kichwapi runa warmimi kani. Yachana wasipi rinkunakuy yachakushpami kani. Runa rimay. Bueno, hace años atrás yo me consideraba una mujer blanca, mi vestimenta era de otra manera como las llamadas mestizas, pero cuando ya conocí mi vida, mediante la filosofía andina, llegué a amar esta vestimenta y ahora me he visto así y me considero una runa warmi. No soy mestiza, soy blanca o soy runa, pero mestiza no soy. La experiencia fue muy buena, me he sentido en mi puesto, lo que yo soy, no lo que era antes, porque ya conozco a través de la historia nuestra historia propia andina, entonces ya soy otra persona, soy una runa. Cuando por ejemplo, en mi grupo, que yo me iba vestida así, me trataban de la india. Soy la única india en el centro del adulto mayor, pero yo he peleado duro porque he defendido mi puesto, mi identidad, y les he hecho ver que ellos también son lo mismo, pero se han vestido de otra manera. Se han quitado el anaco, se han quitado el blusón, se visten como personas fuera de aquí, de los Andes, y yo les llamo Huayra Pamushkas a esa gente que siempre me ha protestado que soy india. Ahora me siento muy bien, me siento lo que yo soy. A los jóvenes que no nieguen su identidad, que no se avergüencen, porque es nuestra identidad. Somos runas, nacimos runas, vivimos como runas y como runas moriremos. Sí podemos invitar, así como nosotros, por ejemplo, instamos a otras personas, enseñamos la religión, todavía más nuestro idioma, nuestras costumbres, podemos invitar a todo el mundo para que nos siga en nuestras costumbres.